¿Qué tal? Mi nombre es Silvia Patricia Selvas Pérez, doctorante en el doctorado de Administración. El siguiente video es para presentar la tesis con el nombre La importancia del clima organizacional en la productividad de las empresas, bajo la línea de investigación sobre motivación y comportamiento organizacional. Este video eh, se postula para acreditar la materia de Seminario de Investigación 3 del doctorado en Administración, presentado por su servidora, Silvia Patricia Selvas Pérez, teniendo como asesor al doctor Edgar Marín Lorca Belueta. La siguiente tesis consta de 6 capítulos. Cada uno de ellos desarrolla una investigación con la temática presentada al principio sobre lo que es el clima organizacional y su repercusión en la productividad. Y en el primer capítulo, hablando de la fundamentación de la investigación, pues se realiza el planteamiento del problema, donde nosotros vemos la importancia de analizar lo que es el clima organizacional, teniendo como en conjunto toda esta problemática que se presenta en cuanto a las relaciones que hay entre los individuos o colaboradores que existen en una empresa y que esto repercute directamente en la productividad de la organización y por lo tanto en la efectividad y rendimiento de la misma. En este primer capítulo, bueno, nosotros, pues, su servidora presenta lo que es la pregunta de investigación, la justificación, los objetivos y los objetivos específicos. Si hablamos un poquito del planteamiento del problema, bueno, desde el, lo que se habla de la revolución industrial, cuando empieza esto de la administración y empezamos a ver la problemática que se presenta con los equipos y los equipos de trabajo, y se da uno cuenta que existe un ambiente en el cual este ambiente se crea o se recrea precisamente por la interacción que existe por cada uno de los colaboradores. Y esta problemática, específicamente en la tesis que yo presento, se analiza en el Instituto Fray Víctor María Flores. Es una institución eh, educativa a nivel básica que imparte lo que es secundaria y bachillerato, en el cual consta de 70 elementos o 70 personas que colaboran ahí entre lo que son administrativos, docentes y personal de apoyo, en donde ellos, bueno, su relación repercute directamente con lo que es la productividad de la empresa. Y nosotros en este documento que presento, pues vemos precisamente, avalamos este planteamiento del problema. Y bueno, como pregunta de investigación, tenemos cuál es la relación que existe entre el clima organizacional y la productividad en las empresas. ¿Qué agentes motivacionales afectan a la construcción del clima laboral en las empresas? Directamente estos dos conceptos del clima laboral o el clima organizacional, como se conoce, y lo que es la productividad en las empresas. Como justificación, bueno, se realiza en esta institución educativa porque permite implementar tanto las herramientas para recabar información y también se presta que todos los individuos o colaboradores que están dentro de ella, pues colaboraron, vaya, con esta investigación y con responder la herramienta de eh, investigación que se utilizó. Dentro del objetivo general de la investigación, pues es analizar los posibles factores motivacionales que mueven a los colaboradores del instituto
Fray Víctor María Flores, sección secundaria y preparatoria, a realizar sus actividades con la finalidad de conocer el clima laboral que en dicha institución se forma. Se identificarán los pros y los contras del clima laboral. Como objetivos específicos que queremos o se pretende lograr o se logró con esta investigación, es identificar los diferentes factores que mueven a los colaboradores para realizar sus actividades y alcanzar los objetivos de la organización. El otro objetivo es definir los efectos que ocasionan el clima laboral en la institución y en el tercero es puntualizar el tipo de clima laboral que se desarrolla en la institución y sus consecuencias. Para lo cual, nosotros, bueno, su servidora realizó un marco teórico. Dentro del marco teórico, tomó como referencia conceptos importantes, dentro de los cuales encontramos lo que es la motivación, el clima organizacional y la productividad. Hablar de teorías motivacionales, podemos encontrar que existen más de 14 teorías motivacionales que se pueden mencionar. En este caso en particular, mencionaré únicamente dos, que es la de Maslow y Herzberg. Hablar de la teoría motivacional de Maslow es de la pirámide, específicamente hablando de los 5 niveles que él maneja en cuanto a lo que es el nivel o los factores motivacionales fisiológicos de seguridad, sociales, estatus y autorrealización, tomando en consideración que Maslow menciona que cada uno de estos peldaños se debería de, em, de mantener o de llenar para poder pasar al siguiente peldaño. Pero bueno, está la otra teoría motivacional que es la de Herzberg, que habla de los factores higiénicos y los factores emocionales, que estaba más relacionado a lo que es la motivación laboral, ¿no? O que más se utiliza. También estaríamos hablando de lo que es el clima organizacional, en donde se puso más auge consideré que tendría más auge en lo que era la teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo, específicamente en su experimento de Hawthorne, en donde ahí en sus 4 fases diferentes vemos que existen mucha relación entre lo que están los grupos formales e informales, la motivación que existe, cuáles son los factores que lo motivan, qué los vuelve más productivos y cómo se maneja también esta parte del liderazgo dentro de lo que Elton Mayo identificó con este experimento. Y hablar de productividad, pues es hablar de eficiencia y eficacia, que va relacionado también con la motivación que tenga el individuo, con la relación que exista entre los colaboradores y entraríamos hablando de cómo ellos utilizan el tiempo y los recursos que tengan para ser eficientes o eficaces. Entonces, las teorías están ahí en el marco teórico y fundamentan precisamente esta investigación. Y en el capítulo 3 estamos hablando de lo que es el marco metodológico. Hablar del marco metodológico, esta investigación tiene un paradigma cualitativo, puesto que es un tipo de investigación fenomenológico. Hablar de una investigación fenomenológica, bueno, es más enfocado a la observación o a lo que el investigador tenga o perciba del fenómeno que se está investigando en un contexto en específico. En este caso estaríamos hablando del Instituto Fray Víctor María Flores. Como población y muestra, bueno, la población en general eran 70 personas. Se trató de tener más del 10% como muestra y se hizo una entrevista para 9 personas que son los sujetos que fueron investigados. Eh, el instrumento utilizado fueron la entrevista y la observación. Esta entrevista era una entrevista semiestructurada de 20 preguntas. Las preguntas fueron diseñadas y elaboradas
con la finalidad o el objetivo de responder a la pregunta de investigación y por lo tanto esta entrevista fue avalada y supervisada por mi asesor y se aplicó a estas 9 personas. Y lo que es la observación, pues fue porque al momento de que nosotros, bueno, de que su servidora fue a aplicar estas entrevistas al lugar de trabajo, también se observó la manera en que ellos se relacionaban y colaboraban. El método de análisis de la información, bueno, como fue una entrevista, la entrevista duró de 30 a 45 minutos dependiendo de las personas y del tiempo de su disponibilidad. Y las entrevistas fueron transcritas. Cada una de las preguntas fue vaciada en un Excel en donde se ponía la respuesta de cada una de de las personas entrevistadas y después se sacó lo que eran las palabras o conceptos que más se repetían, ¿no? Y con eso se lograron sacar lo que eran las categorías para que de ahí se hiciera como un pequeño mapa en donde nosotros vamos a identificar cuáles son los conceptos que más se repitieron en las respuestas y analizar cada una de ellas. En el capítulo 4, bueno, viene la presentación de resultados de las entrevistas que se realizaron y también de las observaciones. En este caso de la presentación de los resultados, bueno, aquí ya se identificaron las categorías dependiendo de las respuestas que se dieron y bueno, venía que dentro de lo que más se repitió fue que era la motivación, hablando de una motivación intrínseca y extrínseca relacionado directamente con lo que es la productividad y la extrínseca, bueno, en lo que es el reconocimiento y lo económico. También mencionaban mucho lo que era la cultura organizacional por la identidad, ya que ellos conocían la filosofía de la empresa, que era misión, visión, valores, que era una de las preguntas que se identificaron. El liderazgo, que ellos mencionaban que se aplicaba más el autocrático, pero que para ellos era mejor el democrático. La comunicación, que era una comunicación asertiva y una comunicación deficiente, y precisamente como era un liderazgo autocrático y autoritario, pues era más una comunicación de arriba hacia abajo, lineal, precisamente porque es una institución católica y por lo tanto se aplica más este tipo de organización. En cuanto a lo que la comunicación asertiva, ellos mencionaban que la comunicación asertiva debería de ser la idónea o la que mejor se aplica para la institución y que de esa manera podría ser más favorable para la misma. Para lo cual también se pusieron gráficas y cuadros comparativos dependiendo de la pregunta, los entrevistados, las respuestas y la categoría en la que ellos caía según la respuesta que daban y se analizó cada una de las preguntas. Y viene lo que es el capítulo 6, que son las conclusiones. Dentro de las mismas, habla sobre pues los hallazgos y van relacionados directamente con lo que son las categorías que identificamos. Y bueno, el principal hallazgo es la motivación intrínseca y extrínseca, en donde ellos dicen que dentro de lo que es la motivación extrínseca, lo que más los mueve a ir a trabajar, pues es la parte económica o el salario, ¿no? Y mencionan esto de la cultura organizacional, en donde la cultura organizacional lo relacionan directamente con la filosofía de la empresa, diciendo que esta cultura organizacional debería de ser un poquito más fortalecida para que ellos se sientan como más dentro de la organización y la importancia del liderazgo que debe de tener en las organizaciones. No debe ser un liderazgo autoritario, sino que debe ser un liderazgo
eh, que haga partícipe a ellos dentro de la organización. Y bueno, dentro del capítulo 6 viene lo que son las recomendaciones. Y dentro de las recomendaciones para esta investigación en particular, se puede decir que se debe de mejorar lo que es la comunicación asertiva y efectiva, ya que por ser o aplicar una autoridad autoritaria o lineal, pues no te da esta retroalimentación, ¿no? Sino que nada más se dan órdenes y se ejecutan. Y que debería de haber un liderazgo democrático, ¿no? Este liderazgo democrático en donde haga partícipe a todos los empleados y esto haga mejorar el clima laboral. El clima laboral dentro de las organizaciones se mejora mediante una comunicación asertiva y afectiva, implementando una motivación dependiendo el tipo o la persona en individual, no haciendo una motivación de manera general. Y también dentro de las recomendaciones para próximas investigaciones siguiendo esta temática, hablaríamos sobre el liderazgo transformacional y sus beneficios para lo que es la productividad, ¿no? En conclusión, esta tesis habla sobre cómo nosotros podemos mejorar un clima laboral, identificando precisamente lo que es la motivación, el liderazgo, la cultura organizacional y específicamente lo que es la comunicación asertiva y efectiva que se debe de aplicar dentro de las empresas. Con esto concluyo la investigación de esta tesis. Aunado a este video va el documento como tal, con todas las especificaciones que nos solicita. Gracias.